Bueno, empezamos, ¿os parece? Buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Lacan. Yo soy Mari Carmen Reguilón, soy residente de Psicología Clínica en el Hospital Universitario Río Ortega y es un placer para mí poder presentar este simposio sobre la paranoia, de la mano de José María y Kepa Matilla. Me gustaría comenzar esta presentación haciendo un guiño a la tan famosa saga de cine Star Wars. Además, ahora que está un poco de moda. En el episodio 1, Yoda, dirigiéndose a Mace Windu, señala: siempre dos hay, no más, no menos, un maestro y un aprendiz. Yo, Mari Carmen, me declaro Padawan y discípula de dos, José María y Kepa. Es un honor para mí poder contrariar esta afirmación presentando a estos dos maestros a los que admiro. Prosiguiendo con la metáfora, el título de maestro en la República Galáctica era el rango más alto que se podía obtener. Solo estaba reservado para aquellos que demostraran devoción y habilidad en la fuerza. Rasgos destacables igualmente en ellos dos. Devoción por el estudio de la psicopatología sustentada en los pilares de la clínica clásica y el psicoanálisis. Y la habilidad no solo para su aplicación asistencial, sino en la transmisión de este saber. Asimismo, el conocimiento de esta fuerza no es fruto de la magia de la luz, sino por el esfuerzo de años de experiencia en la clínica y ya de años de estudio. José María Álvarez es psicoanalista lacaniano, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y especialista en psicología clínica, además de doctor en psicología. Autor de numerosas publicaciones sobre psicopatología y psicoanálisis y de algunos libros como por ejemplo La invención de las enfermedades mentales o Estudios sobre la psicosis, un libro que ya va por su tercera edición y que recomiendo que os compréis si queréis profundizar en la locura sin volveros loco. Trabaja en Valladolid, donde compagina su labor asistencial y docente. Es coordinador tutor de psicología clínica del Hospital Universitario Río Ortega y formador de residentes PIR y MIR. También es coordinador del Seminario del Campo Freudiano de Castilla y León, uno de los fundadores de la otra psiquiatría y uno de los 3 alienistas del Pisuerga. A mi derecha, al igual que José María, Kepa Matilla es psicoanalista, psicólogo clínico y doctor en psicología. Alterna su actividad laboral y docente entre Burgos y Valladolid, concretamente en el Hospital Universitario Río Ortega, trabajando junto con José María. Al igual que este, participa en la formación de residentes de psicología y medicina y ha publicado numerosos trabajos, entre los que se encuentran, por destacar alguno, Clarenbolt y la atomización de la alucinación o la clínica lacaniana de los fenómenos elementales en la paranoia. Este simposio forma parte de las actividades realizadas en el Centro Lacan en el marco del programa anual del seminario del ICF de Castilla y León. Precisamente, el objeto de estudio de este año es la tesis de Lacan, que es editada en 1932 bajo el título de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. A partir de ella, Lacan empezó a interesarse por la locura. En esta se describe la historia de Aimé, un caso que supuso el descubrimiento de un nuevo tipo clínico, la paranoia de autocastigo. Al igual que esta, las tesis doctorales de estos dos clínicos giran en torno al tema que nos ha reunido hoy, la locura representada por la paranoia como paradigma de la psicosis. Concretamente, José María, más de medio siglo después de la tesis de Lacan, publica la suya titulada La psicosis paranoica en la clínica psiquiátrica franco-alemana, 1800-1932. Y Kepa, siguiendo su estela, trabajará el concepto de psicosis en Freud, sus antecedentes en la psicopatología psiquiátrica y los principales desarrollos en la nosología freudiana.
Tanto José María como Kepa están marcados por el sello de una tradición que se inició en el Hospital Dr. Villacián, liderada por Fernando Colina. Este, además de haber sido el último director de este antiguo hospital y primer gran maestro de psicopatología, es el actual jefe del Servicio de Psiquiatría del Río Ortega. Se trata de una marca que fomenta una psiquiatría diferente a la predominante, tanto en su faceta formativa como asistencial. Una psiquiatría más humana en la que se subraya la escucha y el diálogo con la locura en vez de acallarla con pastillas y con escalas de medición. ¿Para qué hablar si no saben lo que dicen o no tienen conciencia de enfermedad? Podrían ser alegatos usados por el discurso médico para exculparse. Es otra psiquiatría en la que destaca el enfoque histórico de la psicopatología y la recuperación de la clínica clásica, así como su articulación con el psicoanálisis, pilar central en el estudio del pathos. Esta tradición persiste y se refleja en la transmisión que los residentes recibimos en esta formación. Ejemplo de ello es el estudio de las estructuras clínicas clásicas como son la paranoia. La paranoia, desde sus orígenes, ha cobrado la forma de una pregunta, el enigma de la locura. Las respuestas que se han ido dando a esta pregunta reflejan la diversidad de las transformaciones que el término ha sufrido a lo largo de la historia, así como la evolución misma de la psicopatología. La paranoia, bajo términos como locura parcial, monomanías o locuras razonantes, ha representado a la locura cohabitada por la razón. Como tal, la paranoia ha supuesto un escollo permanente al discurso psiquiátrico de las enfermedades mentales, en el que se relaciona la locura con la sinrazón, el déficit o el menoscabo de las capacidades. A resultas de estas objeciones, la paranoia se ha ido marginando progresivamente hasta su desaparición. Excluyendo la paranoia de la nosografía, la psiquiatría puede justificar la medicalización de la locura y correlativamente la anulación del sujeto como sujeto de responsabilidad. En este sentido, el psicoanálisis, capitaneado por Freud, ha recuperado el valor de la paranoia y le ha devuelto sus estatutos de paradigma de la psicosis. Es más, contrariamente al modelo médico que califica al sujeto de enfermo, el psicoanálisis enfatiza su dimensión autocurativa. En definitiva, y antes de dar la palabra a los protagonistas, finalizaré esta presentación recordando que del mismo modo que la paranoia ha supuesto la excepción al concepto de enfermedad mental y por lo tanto un enemigo que la psiquiatría ha querido aniquilar, en la misma dirección el psicoanálisis está siendo para el discurso científico el adversario que se pretende erradicar. Paso la palabra. Buenas tardes. Las primeras palabras de agradecimiento a nuestra compañera y presidente, Mari Carmen Reguilón. La verdad es que estamos más coordinados de lo que parece, porque con lo que ella termina comienzo yo. El primer epígrafe del que vamos a tratar Kepa Matilla y yo es un poco espeso y un poco arduo, pero era necesario. Es una pena tener que comenzar con él, pero tengo que comenzar con la locura parcial. La locura parcial tiene mucho que ver con lo que acaba de decir nuestra colega. Es un término clínico, es un término ético y la locura parcial obliga también a tomar una posición ideológica. Es decir, que su envergadura es notable y por tanto, aunque sea un poco espeso, tengo que comenzar obligadamente por él. Desde la antigüedad, las personas que tengáis algún conocimiento de esto lo sabéis, desde la antigüedad la locura se distinguía, se diferenciaba en dos grandes categorías, la locura parcial y la locura general o locura total. La locura parcial era la melancolía y la locura general era la manía, grosso modo. Esto quiere decir que dentro del ámbito de la locura parcial coexistía la razón y la sinrazón. Es decir, que se podía estar loco a medias, o se podía estar loco para una cosa y muy cuerdo para otra, es la misma persona. Y esto
queda reflejado en el concepto tradicional y antiguo de melancolía que desaparece cuando aparece la psiquiatría, porque la psiquiatría no puede con un concepto de tanta envergadura y de tantas aristas como era el concepto de melancolía, tan preñado de estudios desde el punto de vista artísticos, filosóficos, etc. Y la reducción cientificista que propone la psicopatología psiquiátrica es: no podemos con esto, nos lo quitamos de encima, no existe, o lo asumimos, o lo, digamos, mezclamos o lo asociamos con la manía y hacemos una enfermedad distinta para que pierda esas propiedades que iban más allá de lo patológico dentro del mundo cultural, antropológico, etc. Bueno, pero esta cuestión de la locura parcial, cuando llega el siglo XIX, es decir, cuando se empiezan a construir, a inventar las enfermedades mentales, del concepto de locura se transforma en enfermedades mentales. Naturalmente, el primer enemigo que hay allí, desde el punto de vista epistemológico, para los clínicos que entonces tuvieron que transformar el concepto de locura, que era un concepto antropológico, en una enfermedad, en un concepto patológico, el escollo principal que se encuentran es: ¿y qué hacemos con los locos aquellos? Es decir, ¿qué hacemos con la locura parcial? Ese es el primer problema que se plantea. Entonces, lo que es importante entender es de qué manera, durante siglos y siglos y siglos, desde Hipócrates hasta el siglo XIX prácticamente, la razón y la sinrazón permanecieron hermanadas como conceptos que no se, digamos, excluían el uno al otro. Y cuando aparece, digamos, el ideal cientificista, que no digo la ciencia, el ideal cientificista que trata de construir, admirando demasiado quizás el modelo médico, que quiere construir el campo de la patología mental, lo fuerza, lo retuerce de tal manera que hay una serie de conceptos que ya no caben allí. No es como meter en un zapato con calzador determinados conceptos. Y el más molesto, sin duda, fue el de locura parcial. Y su representante posterior fue el concepto de paranoia, que es la locura parcial por excelencia. Por eso nosotros tratamos hoy de la locura, de la paranoia, y comenzamos con la locura parcial. Pero cuando aparece el cientificismo psiquiátrico en el siglo XIX, lo que dicen los clínicos, los estudiosos, los teóricos, los que están construyendo todo este campo de la patología, de la que nosotros somos herederos, es: la locura parcial es un error de la observación. Eso no existe, dice Jean-Pierre Fabre. No existe la monotonía. Uno no puede estar loco solo para una cosa y para las otras no. Si está loco del todo. Dice, más aún, no hay locos, hay enfermos. Y no hay locura, hay enfermedades mentales. Con lo cual se cambia completamente el sitio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la razón y la locura se excluyen completamente. Ya no se puede tener algo de razón dentro de la locura. La locura pasa a ser una enfermedad y el sujeto de la locura desaparece. Y aparece el organismo. Esta es la importancia, vais entendiendo un poco por qué le damos tanta importancia a este hecho. ¿Por qué le damos tanta importancia al hecho de que para nosotros, dentro del modelo psicoanalítico, que recupera en cierta medida la tradición clásica, la paranoia sigue siendo, digamos, la ventana desde la que miramos la locura, más que la esquizofrenia, ¿no? Es el modelo tanto patológico como terapéutico. Cuando se transforma la locura en enfermedades mentales, en plural, se cometen algunos desaguisados desde el punto de vista epistemológico y clínico, algunos forzamientos. La verdad es que muchas personas siempre nos reprochan, dicen, ustedes están hablando de locura, verdaderamente están, digamos, volviendo casi siglos atrás lo que era el drama humano de la enfermedad mental. Y en cierta medida tienen razón y en otra no la tienen. Porque la transformación de la locura y la desaparición de la locura parcial, la transformación de la locura, insisto, en enfermedades mentales, es verdad que quita mucho de la perspectiva moral, pecaminosa, incluso demoníaca, con la que se veía durante siglos la locura. Porque la locura estaba contaminada siempre de un tinte de juicio moral. Lo malo, lo pecaminoso, lo demoníaco, etcétera, etcétera. Es verdad que le quita, la ciencia lava esa cara de moralidad, pero en cambio la esclaviza, la enfermedad mental o las enfermedades mentales las esclaviza a la propia medicina, al propio discurso psiquiátrico, con lo cual aparece una especie de autoridad, la figura del médico o del clínico aparece como una especie de personaje paternal que cuida, que tutela, que educa, etc. ¿Qué sucede con todo esto? Que a la postre, el loco
renacentista, o el loco clásico, el loco de Aristóteles o el loco de Ficino, era un loco que era loco, pero al mismo tiempo escribía grandes libros, y por eso se le llamaba melancólico. Y con las enfermedades mentales, esa vertiente, se puede decir así, creativa, donde había inteligencia en la locura, desaparece completamente. Y en realidad este encadenamiento que hay de la locura al discurso médico a través de la transformación de enfermedades mentales, lo que acaba es por ningunear al sujeto, digamos, por rebajarlo de su capacidad y por volver más difícil el tratamiento que los sujetos, los locos, tienen, digamos, se han comprometido consigo mismos a sacar adelante. Y todo queda en manos del clínico, sea del psicólogo, sea del médico, etcétera, etcétera, para que sea él con sus brebajes o con sus recomendaciones lo saque adelante. Con lo cual se debilita, precisamente se debilita la capacidad que en todo sujeto hay de tratar de hilar fino para salir de los hoyos en los que nos metemos. Por una parte, entonces, es verdad que se pierde todo este tinte moral, etcétera, etcétera, pero nos encadena a los locos al discurso médico-científico de la medicina y de la psicología, con lo cual se devalúa la potestad y la capacidad del sujeto. Esta transformación de la locura en enfermedades mentales tiene, digamos, como caballo de batalla principalmente lo que nosotros todavía llamamos, porque las clasificaciones es un nombre que aparece ya entre paréntesis, la paranoia. Es decir, el caballo de batalla principal de la transformación, el obstáculo principal que sale al cientificismo médico-psiquiátrico, médico-psicológico, para transformar la antigua locura en enfermedades mentales, el obstáculo más grande que tiene en el campo de la locura es la paranoia y después la melancolía. Eso queda ahí un resto, ¿no? ¿Qué hacer con un paranoico? Es decir, con un loco que es listo al mismo tiempo. Es decir, que no es que se haya vuelto bobo, como se tiende este discurso tiende a ver a los locos, a los enfermos mejor dicho, como idiotas o como dementes, ¿no? Pero claro, cuando uno se encuentra con un tipo que es más listo que tú, ¿cómo lo juzgamos de loco si realmente tiene una inteligencia prodigiosa y la mucho más fina? E incluso ha escrito los tratados con los que yo me he formado. Este es, digamos, cómo amoldar, digamos, al ámbito de la patología, es decir, de la negatividad, de la marginación, del déficit, del lastre, ¿no? Cómo amoldar algo que tiene que ver precisamente con el rigor y la inteligencia, que es el campo de la paranoia, o la melancolía. Cómo llevar al campo de la patología lo que tiene que ver, desde el problema 30 de Aristóteles, que tiene que ver con la creación, donde el melancólico es un enfermo, pero es un enfermo creativo, que crea, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, hacer de estos tipos de sujetos enfermos mentales. ¿Qué sucede con ellos? Sucede con ellos que se les deja de lado y queda un resto, una bolsa. Y es una bolsa que es la más rica siempre de estudio. Cuando nosotros, nuestros alumnos, los residentes, quieren hacer una tesis doctoral, por ejemplo, aquí está Beatriz, el tema de estudiar es la locura normal. Este es un resto de esto que estoy hablando, esta locura parcial, donde lo normal, lo inteligente, lo lúcido, está imbricado y es consustancial a la propia locura. Estos restos, la patología propiamente dicha, no sabe qué hacer con ellos, entonces les va cambiando el nombre. Con la paranoia lo que sucedió es que se trasladó todo el campo de la paranoia al campo de la esquizofrenia. Es una cosa extraordinaria. Es como cuando un químico, ¿no? Decía Alfred Hoche, era un neurólogo alemán, ¿no? que estaba muy enfrentado con algunos psiquiatras que querían hacer una especie de neurología de la psiquiatría, y él les decía: ustedes obran, les decía Krepelin, ustedes obran, dice, como un mal químico. Dice que cuando se encuentra con un líquido que ha precipitado, pero que está turbio, dice, en lugar de, digamos, decantarlo como hay que hacer, lo cambia de recipiente y se quita el problema. Y es lo que hicieron con el campo de la paranoia, es decir, de la locura lúcida. Lo pasaron al campo de la esquizofrenia, lo llamaron esquizofrenia paranoide, o demencia precoz paranoide, y se quedaron tan oreados. Entonces, este es uno de los, se puede decir así, una de las piruetas que suceden en el campo en nuestro campo, en el campo de la patología mental. El caso de la melancolía, que no es el tema de hoy, pero lo será sin duda en otro momento determinado, lo asocian a la manía y se forma la locura maníaco-depresiva, y la melancolía desaparece, se sustituye por la depresión,
Y en esta pirueta hemos perdido todo lo que, toda esa capacidad de introspección, de meditación, de creación, de proyección artística que estuvo de siempre, por siglos y siglos y siglos, implicada o que era inherente al concepto de melancolía. Todo eso desaparece. Y en todo caso, si los melancólicos siguen siendo creativos es porque están enfermos y son bipolares, que es otra manera, se puede decir así, de tratar de reducir la creación que está en el propio hombre patético, sufriente, doliente, que busca en él mismo, en la creación, algún tipo de salida sublimatoria para escapar de ese drama en el que se ha metido. Bueno, como veis, entonces hay un campo, un resto, que es el campo de la locura parcial, de la paranoia, de la melancolía, de la locura lúcida, como se le llamó en su tiempo, de la locura razonante, como le llamó Seurat y Capgras, o de la locura normalizada, o las psicosis ordinarias, como las se llaman en algunos ambientes nuestros actualmente, ¿no? Entonces, recordad esto, fijaros, hay un campo inmenso de trabajo que cuando uno lee todavía los tratados antiguos, Kraepelin, por ejemplo, en el 1913, que os hablo de Kraepelin para no mencionar a muchos autores, porque Kraepelin es el representante más insigne de lo que sería la psiquiatría de las enfermedades mentales, ¿no? Para no dar dando muchos nombres, esto es un coloquio un simposio muy sencillo, ¿no? Decía, hubo un tiempo, dice, no muy lejano, en el que el 70 u 80% de los locos ingresados en nuestros manicomios, en los manicomios alemanes, dice, eran todos paranoicos. Dice, hoy día, dice, con encontrar uno de cada 1000, bueno, tenemos que buscar mucho para encontrar un paranoico. Como en un plazo de 2 décadas desaparecieron todos los paranoicos. Porque se les cambió de nombre, naturalmente, no porque se murieran todos de golpe, ¿no? Ese cambio de nombre es un cambio ideológico, es un cambio intencional. Y ese cambio intencionado es transformar la locura, es decir, la coexistencia de la razón y la sin razón, transformarla en una enfermedad que está gobernada por un organismo enfermo. Bien. Entonces, retomo un cabo para ir terminando de lo que planteaba. La psicopatología, el estudio de las maneras de sufrir y de gozar extremas del ámbito mental, del ámbito psíquico, se ha caracterizado durante 2 siglos prácticamente por quitarse de lado aquello con lo que no sabía qué hacer. El campo en concreto de lo que estamos hablando de la locura parcial. Y de ahí surgieron como un oxímoron, una serie de conceptos chocantes en sí mismos. La locura razonal. No os decía antes que precisamente la psicopatología se construye sobre la oposición locura-razón. Como cuanto más lo pongo, más me aparece la locura razonante. Locura lúcida. ¿Cómo es posible que tenga que describir yo una locura que se llame locura lúcida cuando la locura y la lucidez son todo lo contrario? Cuanto más lo supongo, más me vuelve, más retorna, ¿no? Locura normalizada. ¿Cómo es posible que tenga que describir o poner la locura a la normalidad y cuanto más la supongo, más locos normales me parecen? Esquizofrenia latente, de Bloy. ¿Cómo se puede estar esquizofrénico con el peso que tiene el concepto de esquizofrenia y ser latente? En fin, han aparecido una serie de conceptos que son los que cada uno de ellos supone un petardo en todo el edificio inventado, en todo el edificio construido de las enfermedades mentales. Cada uno de ellos que estudiemos, con que estudiemos uno, todo se dinamita. Lo veremos luego con esta cuestión cuando yo, después de las exposiciones doctrinales que os hará mi colega el doctor Kepa Matilla, cuando después os hable a propósito de un caso que dinamita todos los conceptos sobre las enfermedades mentales que se hicieron durante 2 siglos prácticamente. Es el caso del doctor Schreber, ¿no? Como resumen, y ya para darle la palabra a él, recordad entonces que si nosotros nos empeñamos en reivindicar, en seguir hablando de esta cuestión de la locura parcial, no es por capricho, es porque es una cuestión ética, clínica e ideológica. E ideológica porque uno tiene que tomar partido. O está con la locura parcial o no está con la locura parcial, está con las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, tres características y le doy la palabra a mi colega. Locura parcial supone un hermanamiento del loco y del cuerdo. Cuando hablamos de locura parcial, el loco y el cuerdo se juntan. Porque los dos tienen algo de al lado. El loco tiene algo de cuerdo y el cuerdo tiene algo de loco. En segunda cuestión, es una apuesta más por el sujeto que por el organismo enfermo.
Es una apuesta más por el loco que por la enfermedad. Y tercera cuestión, esta apuesta por el loco más que por la enfermedad, o este hermanamiento entre la cordura y la locura, lo que permiten es favorecer el tratamiento, porque devuelve la confianza en que el propio sujeto pueda hacer algo con el drama en el que se ha metido. Bueno, buenas tardes. Yo creo que cuando se preparó este simposio, una de las ideas era poder comentar la primera parte de la tesis de Lacan, porque la segunda parte era algo que íbamos a ver en el Instituto del Campo Freudiano. La segunda parte es el caso Aimé, el caso, como ha comentado Mari Carmen, que Lacan presenta en su tesis. Sin embargo, nos dejábamos de lado la primera parte, que yo creo que es un estupendo compendio sobre la paranoia. Lacan, en unas 120 páginas, resume todas las exposiciones doctrinales de la época de una manera muy concisa y muy precisa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder dar 4 puntadas, porque también es una parte muy ardua y es una parte bastante complicada y es una parte de estudio principalmente, y poder trasladarlo y transmitirlo en cuatro cosas o 4 ideas resulta a veces muy complicado, ¿no? Entonces, en esa primera parte de la tesis de Lacan, que es un poco lo que yo voy a comentar rápidamente, hay un primer capítulo donde él construye el campo de la psicosis paranoica. Hay un segundo capítulo donde realiza una crítica de la personalidad psicológica. Y los capítulos 3 y 4 ordenan respectivamente todas las teorías que hay sobre la paranoia gracias a 2 conceptos. Gracias a 2 conceptos de Jaspers, que son los de desarrollo y proceso. Entonces, en este sentido, se puede decir que la tesis de Lacan es jaspersiana. Entonces, digamos que en el primer capítulo, la manera, que es un poco lo que ha comentado José María, comenta muy rápidamente la forma en que se ha construido el campo de la psicosis paranoica, que es precisamente haciendo valer la diferencia entre psicosis y demencia. Él, que es el principal representante de la visión médica de las enfermedades mentales, lo que hace, la operación que lleva a cabo, consiste en transformar, digamos, los casos de psicosis, entendido por psicosis paranoia, en demencia, mediante, no clínicamente. Lacan critica esto, que no es algo que elabora clínicamente, no se sustenta en criterios clínicos, sino que se sustenta en el criterio de la evolución, en el criterio del curso, que Lacan dice que es un artificio, es decir, plantear que los casos hasta ahora conocidos como paranoia se van a llamar de ahora en adelante demencia o demencia precoz, con el pretexto de que en un futuro se van a demenciar, con el pretexto de que va a existir a lo largo de la evolución del paciente, va a existir la idea del déficit, la idea de este trastorno de las facultades mentales. Entonces, Kraepelin se aprovecha de esto, trata de introducir un orden y una claridad en el campo de la paranoia, pero en realidad se aprovecha de una confusión que existía en aquel momento, porque, como ha dicho José María, prácticamente todos los alienados en los asilos eran diagnosticados de paranoia, ¿no? Incluso hay una forma, la paranoia abortiva, de la cual Freud creará posteriormente la neurosis obsesiva. Entonces, quiero decir, Kraepelin trata de introducir este orden, y al final su operación a lo que le lleva es a reducir la paranoia a un campo muy estrecho, y que se ve claramente en la definición que propone de la paranoia, que es, él la define como el desarrollo insidioso de una especie de sistematización inquebrantable, dependiente de causas internas, con conservación de la claridad
y orden del pensamiento, el querer y la acción. Es decir, que Kraepelin lo que hace es ubica dentro de la paranoia los casos que no se iban a demenciar, principalmente. Entonces, como no puede establecer el criterio de demencia, no plantea una causalidad orgánica, sino que lo que plantea es una causalidad psíquica para la paranoia. Por otra parte, es importante que quita de este campo todas las formas alucinatorias y los delirios secundarios, porque los considera un criterio de demencia, y las formas, que es muy importante este asunto, las formas curables. Es decir, la paranoia es algo que evoluciona de manera continua y va, digamos, avanza de manera inexorable, ¿no? Entonces no comprende las formas, no deja entrar las formas curables, las formas abortivas, las formas remitentes, y serán un poco el caballo de batalla de los denominados autores anti-kraepelinianos que atacarán esta propuesta de Kraepelin y al final lo obligarán en la 8ª edición de su tratado a realizar unas matizaciones e incluir estas formas, ¿no? Entonces, digamos que en los capítulos 3 y 4 que Lacan ubica las diferentes teorías, ordena las diferentes teorías de la paranoia en base a estos dos criterios que he comentado antes de desarrollo y proceso. Tenemos que, en primer lugar, un tipo de teorías que serían aquellas que plantean la paranoia, que conciben la paranoia como el desarrollo de una personalidad trastornada, que evoluciona de manera continua hacia el delirio. Y por otra parte tendríamos otro tipo de teorías que consideran que entre la personalidad previa y el delirio posterior hay un salto, hay un vacío. Es decir, es lo que se llama el proceso orgánico. Entonces, esto es importante y ahora vamos a ver por qué. Las primeras teorías hablan de una continuidad entre la personalidad anterior y el delirio posterior, y las segundas teorías hablan de un salto, de un hiato, de algo nuevo que surge de repente y que da lugar posteriormente al delirio. Es decir, las primeras teorías serían de origen psíquico, porque es muy difícil hacer derivar de lo orgánico las refundiciones sistemáticas de los recuerdos, que era uno de los síntomas principales, o las diferentes interpretaciones de la realidad. Esto, derivarlo a lo orgánico, es muy complicado. Y por otra parte, las segundas teorías que hablan de un proceso orgánico, que hablan de este salto entre la personalidad previa y el delirio posterior, lo que plantean es una causalidad orgánica debido a que lo que surge en este espacio, en este vacío, es algo novedoso que no se explica, que no es comprensible, que es otro término de Jaspers, por la personalidad anterior. Entonces, en este sentido, desde este segundo tipo de teorías, conciben el delirio como una manera de poder explicar, una manera racional de una personalidad que utiliza, por así decir, los mecanismos racionales de las personas normales por tratar de dar cuenta lo que ocurre en ese estadio inicial, por así decir, ¿no? Entonces, que sería lo propiamente mórbido, lo enfermizo, ¿no? Lo que ocurre en ese espacio. Entonces, esta es una concepción del delirio similar en cierta medida a la que propone Freud, la del delirio como intento de curación, y es verdad que hay algunos alienistas que hablan de que el delirio sirve para estabilizar al sujeto que está parasitado por estos procesos iniciales. Entonces, de parte de las primeras teorías, hay, digamos, hay dos vertientes que me interesa comentar. Es decir, las teorías que plantean la paranoia como el desarrollo de una personalidad que en continuidad con el delirio. Hay dos vertientes. Por una parte, aquellos que conciben esta personalidad como lo que se denominó la constitución paranoica, que tiene una serie de rasgos muy precisos, que nos sirven para entender lo que se consideraba al paranoico tipo de aquella época, que son, como comenta Delmas, una propensión exagerada al orgullo, una hipertrofia del yo, una exageración de la personalidad, un egocentrismo y una autofilia, o como comenta Montassur, una sobreestimación de sí mismo, una falsedad de juicio, una inadaptabilidad social y una desconfianza. Digamos que son todos rasgos absolutamente negativos y nos presentan al